La celda número 17 de la prisión estatal de San Bartolo era un lugar donde la luz apenas se atrevía a entrar. Las paredes cubiertas de manchas de humedad parecían absorber cualquier rastro de esperanza. Allí, entre el frío y el olor a metal oxidado, un hombre de 42 años, de manos encallecidas y mirada cansada, pasaba los días contando las grietas del muro, como si fueran los años que le quedaban de vida. Se llamaba Mateo Aguilar. Afuera, en algún rincón polvoriento de México, quedaba una madre anciana, que cada noche encendía una vela por él, convencida de que su hijo era inocente. Pero dentro de esas rejas, Mateo había aprendido que la inocencia no era garantía de libertad. Lo habían acusado de un robo que no cometió, y la vida, que ya había sido dura, se volvió una condena sin horizonte. Aquella noche, mientras los demás presos dormían o maldecían su suerte, Mateo observó un pequeño trozo de madera que había quedado olvidado en el suelo del taller. Lo levantó como quien rescata un tesoro. Tenía las vetas suaves, casi como si guardaran una historia en silencio. Sin saber muy bien por qué, lo llevó a su catre y comenzó a tallar. No tenía herramientas finas, solo una navaja mellada y sus manos ásperas. Al primer corte recordó las palabras de su madre cuando era niño. Hijo, aunque el mundo te encierre la Virgen, siempre encontrará la manera de entrar a tu vida. Esa frase, que había creído perdida en el ruido de los barrotes, volvió con una fuerza que le apretó el pecho. Mientras la noche avanzaba, las sombras bailaban en las paredes, y el sonido seco de la navaja contra la madera se convirtió en su única música. En cada astilla que caía, Mateo dejaba un pedazo de su tristeza. No sabía que lo que estaba empezando esa noche no era solo una figura de madera, sino un camino hacia un milagro que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que cruzaran su historia. Mateo Aguilar no siempre había conocido el olor a humedad y hierro oxidado. Hubo un tiempo no tan lejano en que su vida transcurría bajo el sol ardiente de los campos, trabajando de jornalero en las huertas de limón de su pueblo natal, San Bartolo del Río. Sus manos, aunque ásperas, se movían con la destreza de quien conoce el valor de cada moneda ganada con sudor. Vivía en una casa pequeña de adobe junto a su madre, doña Rosario, una mujer de fe inquebrantable, que a pesar de la pobreza nunca dejaba que faltara una vela encendida ante la imagen de la Virgen en la esquina más humilde de la sala. Su hogar no tenía lujos, pero estaba lleno de olor a café recién colado y pan de maíz que ella misma horneaba en un horno de barro. Para Mateo, eso era riqueza suficiente. Sin embargo, la vida en San Bartolo del Río no era fácil. Las oportunidades eran escasas y la tentación de un dinero rápido rondaba como sombra. Mateo lo sabía y por eso mantenía distancia de ciertos hombres que bajo la fachada de comerciantes se dedicaban a negocios sucios. Pero el destino o quizá la mala voluntad de alguien lo puso en la mira de esos mismos hombres. Una noche, mientras regresaba del trabajo, escuchó gritos en la tienda del pueblo. Al llegar, vio a dos sujetos enmascarados huyendo con un saco de mercancía. Su instinto lo llevó a correr tras ellos, pero solo consiguió tropezar con uno que cayó y dejó caer parte del botín. Antes de que pudiera reaccionar, otro de los ladrones lo empujó con fuerza y desapareció en la oscuridad. Fue entonces cuando la desgracia golpeó la policía alertada por los vecinos. Llegó justo en el momento en que Mateo intentaba levantarse con el saco a sus pies. No hubo testigos dispuestos a hablar a su favor.
Los verdaderos culpables desaparecieron como si nunca hubieran existido. Y el juez, influenciado por un comerciante poderoso que lo despreciaba desde hacía años, dictó una condena severa: 10 años de prisión. Para Mateo fue como ver cómo el mundo se apagaba en un instante. En los primeros meses, tras las rejas, intentó aferrarse a la esperanza. Escribía cartas a su madre, dibujaba pequeñas cruces en los bordes del papel y rezaba con los ojos cerrados cada noche. Pero el tiempo es cruel cuando se mide en días idénticos. Los barrotes se convirtieron en su horizonte y las oraciones comenzaron a quedarse atrapadas en su garganta. Los otros reclusos no ayudaban. Muchos habían perdido cualquier rastro de fe y se burlaban de quienes aún rezaban. «Aquí dentro ni Dios entra», le dijo una vez un hombre con tatuajes en todo el cuerpo y ojos tan vacíos como las paredes de la celda. Mateo no respondió, pero esas palabras lo persiguieron durante noches enteras. Fue entonces cuando empezó a sentir el verdadero vacío. No era solo la falta de libertad, sino la sensación de que su vida había perdido propósito. Las manos que antes recogían limones y cuidaban la tierra, ahora no tenían nada que tocar más que el frío metal de la cama. La voz de su madre que siempre le decía: «Hijo, la Virgen nunca te abandona», comenzó a sonar como un eco lejano, cada vez más débil, hasta que llegó aquella noche descrita antes, la noche en que, sin saberlo, un simple trozo de madera volvió a ponerlo en el camino que había olvidado. Mientras la navaja mellada marcaba la primera línea sobre la madera, algo dentro de él, muy dentro, pareció encenderse. Era débil como una brasa escondida bajo cenizas, pero estaba ahí. Y aunque él no lo sabía, ese pequeño gesto estaba por romper el muro invisible que los separaba de la esperanza, porque a veces incluso en la oscuridad más densa basta un acto sencillo para que la luz encuentre la forma de entrar. La pequeña chispa que había encendido aquel trozo de madera en el corazón de Mateo comenzó a crecer con los días. Cada vez que el taller terminaba, buscaba en el suelo o en los rincones de la prisión algún retazo de madera que pudiera tallar. No lo hacía por entretenimiento. Era como si al deslizar la hoja mellada sobre las vetas su mente pudiera escapar por un momento de aquellas paredes frías. Pero la prisión no era un lugar para gestos delicados. Los demás reclusos miraban con recelo lo que hacía. Algunos se burlaban. «¿Qué vas a hacer con eso, Aguilar? Un juguete para la Virgen que no viene». Otros lo advertían que si continuaba alguien se lo arrebataría para venderlo afuera. Él no respondía. Simplemente seguía como si la madera hablara un idioma que solo él comprendía. Una tarde, mientras trabajaba en el taller, encontró un trozo de cedro más grande que de costumbre. Lo levantó y en su mente ya podía ver el contorno de un rostro. Era un impulso, casi una certeza, debía tallar a la Virgen. No sabía por qué. Quizá era el recuerdo de su madre. Quizá una necesidad de aferrarse a algo que todavía creía, aunque en voz baja. Durante las noches siguientes se encerraba en sí mismo. La imagen iba tomando forma: el manto, el rostro sereno, las manos juntas en oración. Pero cuanto más avanzaba, más sentía una extraña mezcla de paz y ansiedad, como si estuviera tocando algo que no pertenecía del todo a este mundo. El punto de ruptura llegó una madrugada. Estaba en su catre repasando con cuidado los pliegues del manto, cuando un ruido metálico lo sacó de su concentración. La puerta de la celda se abrió con un chirrido y el guardia Ramírez apareció con su linterna apuntando directo al rostro de Mateo. «¿Qué tienes ahí?», preguntó con tono severo.
Mateo dudó. Si se lo quitaban, sabía que no lo recuperaría. Pero al ver la mirada dura del guardia, alzó la figura todavía sin terminar. La luz de la linterna iluminó el rostro tallado, y por un instante algo cambió en la expresión de Ramírez. No fue ternura, tampoco compasión. Fue como un golpe silencioso de recuerdos. Sin embargo, la regla era clara. Ningún preso podía tener objetos punzantes ni piezas no autorizadas. Ramírez se lo arrebató, y sin decir más, cerró la puerta con fuerza. Mateo sintió que algo dentro de él se quebraba. Aquella figura era lo único que lo mantenía respirando en un lugar que lo asfixiaba. Pasó el día siguiente sumido en una rabia silenciosa. No habló con nadie, no comió. Las horas se arrastraban como cadenas pesadas. En su cabeza la voz de su madre volvía una y otra vez. La Virgen siempre encontrará la manera. Pero ahora sonaba como una burla. Al caer la noche, Ramírez regresó. Sin abrir la puerta, dejó caer algo envuelto en un trozo de tela bajo las rejas. Mateo lo tomó con manos temblorosas. Era la figura intacta. La madera parecía más suave, como si hubiera sido pulida. Ramírez no dijo palabra, solo lo miró un segundo más de lo necesario y se alejó. Esa noche, Mateo talló hasta que el cansancio lo venció. El rostro de la Virgen estaba casi completo, y mientras trabajaba en los últimos detalles, sintió que la tensión de semanas empezaba a romperse. Pero no imaginaba que estaba a punto de cruzar una línea invisible, la que separa lo cotidiano de lo milagroso. Porque en apenas unas horas, algo sucedería en esa celda que ningún hombre, ni preso, ni guardia sería capaz de olvidar. La madrugada caía sobre la prisión de San Bartolo como un manto pesado. El silencio solo era roto por el goteo constante de una tubería rota y el roce metálico de los barrotes cuando el viento se colaba por las rendijas. Mateo estaba despierto, sentado en el catre con la figura de la Virgen entre las manos. Había pasado horas repasando cada detalle, el pliegue del manto, la suavidad de las mejillas, la ligera inclinación de la cabeza. A la luz tenue de la bombilla del pasillo, la talla parecía cobrar vida, proyectando sombras que dibujaban un rostro más real de lo que la madera podía ofrecer. Fue entonces cuando ocurrió lo primero. Un olor suave y dulce comenzó a llenar la celda. No era el hedor habitual de humedad y sudor. Era un perfume fresco como a flores recién cortadas, con un toque que recordaba al jazmín y al lirio. Mateo parpadeó confundido. En prisión no había flores, y menos aún en esa ala olvidada. Se levantó y miró a través de los barrotes. El pasillo estaba vacío. Los otros presos parecían dormir, pero pronto escuchó un murmullo. Aguilar era la voz ronca de un recluso de la celda contigua. ¿De dónde viene ese olor? Mateo no respondió. Miró la figura entre sus manos y notó que la madera estaba tibia, como si guardara calor en su interior. Apretó los dedos tratando de entender si aquello era real o fruto del cansancio. Pero el aroma se intensificó hasta el punto de que los presos más alejados comenzaron a murmurar preguntándose qué pasaba. De pronto pasos firmes resonaron en el pasillo. El guardia Ramírez apareció con el ceño fruncido. —¿Qué demonios? —empezó a decir, pero se detuvo en seco al percibir el perfume. Avanzó hasta la celda de Mateo y sin pedir permiso abrió la puerta. Sus ojos se posaron en la talla y por un instante su rostro se ablandó como si luchara por no mostrar lo que sentía. Se acercó despacio y pasó la mano sobre la figura. El perfume parecía brotar de ella como si la madera respirara.
Ramírez tragó saliva. Sus recuerdos lo llevaron a su infancia, a las procesiones en su pueblo, cuando su madre le ponía una guirnalda de flores blancas a la Virgen del altar. Aquella fragancia era idéntica. «Esto no es normal», murmuró casi para sí. En ese momento, un detalle más llamó la atención de ambos. Bajo los pies tallados de la Virgen, donde Mateo había dejado un pequeño hueco en la base, una gota clara se formó lentamente y cayó sobre la palma de su mano. No era agua común. Tenía una textura ligera, aceitosa, y un brillo dorado apenas perceptible. El guardia retrocedió un paso impactado. Mateo, en cambio, sintió que algo dentro de él se encendía con fuerza. No podía explicarlo, pero una paz profunda lo envolvía, una certeza de que no estaba solo. El murmullo de los presos aumentó, algunos pidiendo ver la figura, otros rezando en voz baja. Ramírez miró a Mateo con una mezcla de respeto y miedo. Sin decir nada más, cerró la puerta y se marchó, pero no sin antes lanzar una última mirada larga a la talla, como quien sabe que acaba de presenciar algo que no pertenece a este mundo. Esa noche, el perfume no se disipó. Al contrario, pareció impregnar las paredes, el aire y hasta los sueños de quienes dormían allí. Y para Mateo, esa fragancia no era solo un misterio. Era una señal clara y luminosa de que la promesa de su madre estaba empezando a cumplirse. La noche en la celda número 17 se volvió distinta a cualquier otra. El perfume que emanaba de la figura de madera no solo seguía presente, sino que parecía más intenso, como si se expandiera lentamente, acariciando cada rincón del aire. Mateo, sentado en su catre, sostenía la talla contra su pecho, incapaz de apartar los ojos del rostro sereno que había esculpido. El sueño se le escapaba. No sabía si era por la emoción o por una especie de fuerza invisible que lo mantenía despierto. Las sombras en la pared, proyectadas por la luz tenue del pasillo, comenzaron a moverse con un ritmo suave, como si danzaran al compás de un viento que no se sentía en la piel. Fue entonces cuando lo escuchó. Una voz tan clara y cálida como un susurro junto al oído Mateo. El hombre se quedó inmóvil. No había duda, alguien lo había llamado por su nombre, pero no provenía de ninguna celda cercana. La voz era dulce, femenina, cargada de una paz imposible de describir. Miró alrededor buscando un origen lógico, pero sus ojos se detuvieron en la figura de madera. El rostro tallado, que tantas veces había observado, parecía distinto. Los labios, finamente delineados, ahora estaban levemente curvados en una sonrisa sutil. Y los ojos ya no eran simples hendiduras, reflejaban un brillo húmedo como si realmente miraran. «No temas», continuó la voz. «He escuchado cada una de tus oraciones, incluso aquellas que pensaste que se habían perdido en el silencio». Mateo sintió que la piel se le erizaba. Un calor suave como el de un abrazo materno lo envolvió. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla de reverencia y alivio profundo. «Tu madre nunca dejó de pedirme que te cuidara», dijo la voz. «Y hoy quiero recordarte que no estás solo». En ese instante la celda se llenó de una luz dorada tenue, pero suficiente para borrar la penumbra. No provenía de la bombilla del pasillo ni de ninguna rendija. Era como si la figura misma la irradiara. La luz bañó el rostro de Mateo, y por un momento pudo ver claramente frente a él ya no estaba la talla de madera, sino una mujer de manto azul profundo, con un velo que caía suavemente sobre sus hombros.
Su mirada era tan pura que cualquier palabra humana quedaría corta. Confía, hijo mío, susurró. Pronto la verdad saldrá a la luz. Y mientras tanto, lleva mi paz a quienes te rodean incluso aquí dentro. Mateo, con lágrimas resbalando por sus mejillas, apenas pudo balbucear madre. ¿Es realmente usted? Ella sonrió, y al hacerlo, el perfume se intensificó, llenando su corazón de un gozo que no había sentido en años. Estiró la mano, y aunque la distancia entre ellos era mínima, Mateo sintió el roce cálido y real sobre sus dedos, como si la madera hubiera cobrado vida. Luego, sin un solo ruido, la figura volvió a ser lo que era una talla de cedro, pero ahora impregnada de un brillo suave en la superficie, como si hubiese absorbido la luz de un amanecer invisible. El guardia Ramírez, que había pasado cerca en su ronda, se detuvo. Había visto un resplandor filtrarse por las rendijas de la celda, y aunque no entró, se quedó observando desde la penumbra. No entendía lo que veía, pero sabía que estaba frente a algo que escapaba de toda lógica. Mateo, todavía con las manos temblorosas, abrazó la figura y cerró los ojos. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero estaba seguro de algo. Aquella noche, en medio del lugar más inhóspito, había estado cara a cara con la Virgen María, y esa certeza lo cambiaría para siempre. Al amanecer, la prisión de San Bartolo amaneció extrañamente silenciosa. El eco de los gritos y discusiones habituales no se escuchaba. En la celda número 17, Mateo permanecía sentado con la figura de madera entre sus manos aún tibia. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no por el cansancio, sino por la emoción que lo había desbordado durante la noche. No podía dejar de repasar cada palabra de aquella voz. Sentía que algo dentro de él había cambiado de forma irrevocable. El peso de la rabia, del resentimiento y de la desesperanza se había disuelto como sal en agua. En su lugar quedaba una calma serena, una fuerza suave pero firme, que lo impulsaba a seguir respirando y a mirar a los demás con nuevos ojos. El primer testigo de este cambio fue el propio guardia Ramírez. Durante el reparto del desayuno, se detuvo frente a la celda de Mateo. Por un instante sus miradas se cruzaron. Ramírez no era hombre de palabras fáciles, pero esa mañana dejó sobre la bandeja un trozo extra de pan. No dijo nada, solo asintió y siguió su camino. Mateo sonrió levemente. Entendió que aquel gesto era más que un favor, era un reconocimiento silencioso de lo que había visto la noche anterior. Con el paso de las horas, el perfume seguía presente, no con la misma intensidad, pero lo suficiente como para que cada preso que pasaba cerca de la celda de Mateo se detuviera. Algunos preguntaban de dónde venía, otros, más incrédulos, murmuraban que quizá Aguilar había escondido algo. Pero lo que más sorprendía era que en vez de burlas o amenazas empezaron a surgir conversaciones. ¿Rezas por nosotros también?, Aguilar preguntó un hombre alto con cicatrices en los brazos. Por todos, respondió Mateo sin dudar. Ese simple intercambio marcó un antes y un después. Cada noche, mientras la prisión se sumía en la penumbra, 2 o 3 presos se acercaban a los barrotes de su celda para escucharle hablar de la paz que había sentido, del amor de una madre que no abandona a sus hijos, y de cómo incluso en el lugar más oscuro puede florecer la esperanza. En pocos días el ambiente en su pasillo comenzó a cambiar. Los insultos se volvieron menos frecuentes.
Algunos comenzaron a compartir lo poco que tenían: un paquete de galletas, un libro viejo, un vaso de café tibio. Ramírez, que siempre había caminado con expresión dura, empezó a detenerse en las conversaciones, escuchando de reojo. Una tarde, mientras la luz del sol entraba débilmente por las ventanas altas, Mateo vio algo que lo conmovió profundamente. Dos presos que no se hablaban desde hacía años, enemigos declarados, se sentaron juntos frente a su celda. No dijeron mucho, pero compartieron el silencio. Y eso ya era un milagro en sí mismo. La transformación no se limitó a los demás. Mateo empezó a escribir cartas a su madre con un tono distinto. Ya no eran lamentos, sino palabras de gratitud y fe. Le contaba que aunque seguía encerrado su corazón, se sentía libre. Y en cada carta describía el rostro de la Virgen, tal como lo había visto, con la esperanza de que algún día su madre pudiera contemplarlo también. Ramírez, por su parte, comenzó a pedir turnos de vigilancia en ese pasillo. Algunos compañeros lo notaron, pero él no daba explicaciones. Lo que había experimentado aquella noche no era algo que pudiera describirse con frases cortas. Solo sabía que cada vez que pasaba junto a la celda 17 y veía la figura de madera, una sensación de paz le recorría el pecho, como un recuerdo bueno que se niega a morir. La prisión, por más dura y fría que fuera, había cambiado. No en su estructura de hierro y piedra, pero sí en el corazón de quienes la habitaban. Y todo, de algún modo inexplicable, parecía girar en torno a aquella figura pequeña, tallada por manos callosas y bañada en un perfume que ningún humano podría fabricar. Mateo entendía que el milagro no había terminado. Lo que había ocurrido en la noche de su encuentro con la Virgen era apenas el inicio. Ahora el verdadero desafío era mantener viva esa llama y dejar que su luz se extendiera incluso más allá de los muros que lo mantenían preso. Pasaron los meses y la prisión de San Bartolo ya no era la misma para quienes habitaban el pasillo de la celda 17. No había desaparecido la dureza del régimen ni el peso de las condenas, pero sí algo invisible había cambiado en el aire. Los guardias comentaban entre ellos que en ese sector había menos peleas y menos sanciones disciplinarias. Entre los presos, poco a poco, se instaló un pacto tácito de respeto, como si todos comprendieran que aquel lugar había sido tocado por algo que no se podía explicar. Mateo seguía tallando. No siempre imágenes religiosas, pero cada pieza de madera que pasaba por sus manos llevaba de alguna forma la serenidad que él había recibido aquella noche. La figura de la Virgen, sin embargo, permanecía en su catre siempre limpia y protegida por un pequeño paño blanco que Ramírez discretamente le había conseguido. Las cartas a su madre se volvieron más esperanzadoras. En una de ellas escribió: «Madre la Virgen no solo me encontró aquí, también me enseñó a vivir incluso dentro de estas paredes. Cuando salga llevaré esta imagen conmigo y la pondré en el lugar más alto de nuestra casa para que todos sepan que ella estuvo aquí». El día de su libertad llegó antes de lo esperado. Un abogado de oficio que había oído rumores sobre el preso de la Virgen y su caso decidió revisar el expediente. Descubrió pruebas olvidadas y testimonios no tomados en cuenta que demostraban la inocencia de Mateo. Tras un proceso breve, el juez ordenó su liberación. Cuando Ramírez le entregó sus pocas pertenencias, la figura de la Virgen estaba en primer lugar. El guardia, con voz grave pero cargada de respeto, dijo: «Llévela con usted y no olvide lo que pasó aquí». Mateo le apretó la mano
y por primera vez vio en los ojos del hombre un brillo húmedo. Al cruzar la puerta de la prisión, el aire libre le golpeó el rostro. Era un día soleado, y el cielo parecía más amplio de lo que recordaba. A pocos metros su madre lo esperaba con un rosario en la mano y lágrimas rodando por sus mejillas. Mateo la abrazó con fuerza, sintiendo que en ese instante todo el peso de los años se desvanecía. En su casa, colocó la figura en una repisa improvisada junto a la vieja vela que su madre encendía cada noche. Desde entonces, la sala se llenó de un aroma suave tan familiar que hasta los vecinos lo comentaban. Algunos llegaban para rezar, otros solo para ver la imagen que estuvo en prisión. Y cambió a todos los que la vieron. Con el tiempo, la historia de Mateo se volvió conocida en el pueblo, no como un relato de cárcel y condena, sino como el testimonio de un hombre que encontró libertad en el lugar más improbable, gracias a un encuentro que ningún muro pudo impedir. Años después, la figura de la Virgen aún conservaba ese brillo sutil y el perfume delicado. Y aunque muchos intentaron explicar el fenómeno con palabras humanas para Mateo, la respuesta siempre fue simple: fue ella. Ella vino a recordarme que incluso en la noche más oscura, la luz de una madre nunca deja de buscarte. Hoy quien entra en esa humilde casa puede ver la talla de madera protegida por un cristal. Y si uno se queda en silencio el tiempo suficiente, es posible que perciba ese aroma inconfundible, el mismo que un día llenó una celda fría y cambió para siempre el destino de todos los que lo respiraron.